Ok, vale. Entonces, en cuanto a la placenta, necesitamos revisar varias cositas. Dividí más o menos todo el tema en lo que sería la formación de la placenta, su fisiología, algunas alteraciones y las membranas extraembrionarias que son el amnios, el saco vitelino y el alantoides, para que tengamos más o menos un orden. Así que primero comenzaremos con la formación de la placenta. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, pues para empezar necesitamos irnos un poco hacia atrás, en realidad mucho, cuando ustedes todavía eran unos bebés que acababan de entrar a la carrera, que todavía no sabían qué rayos iba a suceder aquí, que recién estábamos viendo el tema de fecundación y segmentación y toda esta cosa. Entonces, lo que sucedía es que una vez que sucedió la fecundación y todo esto, eventualmente nuestro embrión, bueno, el cigoto, se iba a convertir en un blastocisto. Y el blastocisto se podía dividir en dos partes. El embrioblasto, que era lo que se encontraba pues al interior, que en esencia nos va a dar a todos los tejidos embrionarios, y al trofoblasto, que son las células que se encuentran, digamos, de una forma más externa y que van a dar lugar a pues a la placenta, básicamente. Y también el trofoblasto podemos dividirlo en dos partes, lo que sería por un lado el sincitio trofoblasto, que se encuentra en la parte externa, porque literal las células están formando un sincitio, están allí todas amontonadas y revueltas, como que no se identifica claramente la diferencia entre unas y otras, eso es a lo que se refiere con un sincitio. Y precisamente estos son, hagan de cuenta, como los neandertales o cosas por el estilo, están súper desorganizados, son súper salvajes, y en este caso el sincitio trofoblasto tiene una actividad sumamente invasiva. Y por el otro lado, tenemos a nuestro citotrofoblasto, el cual ya son células un poco más calmadas que se encuentran en el interior, bueno, en la capa interna, y vaya, ellas son más leves. Entonces, aquí lo importante de esto que estamos recordando en este momento es que cuando se da la implantación, nuestro embrión se está metiendo y el sincitio trofoblasto comienza a invadir todo el estoma endometrial para que eventualmente le esté haciendo su casita al embrión. Esto es como que en los tiempos antiguos, cuando sus abuelitos les decían, cuando yo llegué aquí todo esto era cerro y puse mis bardas y entonces nadie me sacó de aquí. Eso es lo que está haciendo nuestro embrión en estas situaciones. O sea, llega el sincito trofoblasto y abarca todo el terreno que quiere que vaya a hacer para nuestro embrión. Y mientras está abarcando todo este terreno, va a erosionar las paredes de algunos vasos maternos y lo que va a hacer son estas pequeñas como lagunas maternas, las cuales están llenas de sangre materna, de líquidos y de mucina. Pero de nuevo, todo esto es una pequeña recapitulación de lo que se vio en su momento cuando vimos fecundación. Entonces, expectativa versus realidad. Mis presentaciones suelen tener muchos dibujos, así que si no les entienden me dicen, pero siempre les suelo poner una expectativa versus realidad para que no se pierdan. Entonces, aquí adentro tenemos al embrioblasto y acá al trofoblasto, que se divide en una capa interna, que sería el citotrofoblasto, y una capa externa, que es sumamente invasiva, la cual es el sincitio trofoblasto. Y aquí están las pequeñas lagunas maternas, que era lo que les mencionaba hace un momento. Entonces, ya sucedió nuestra implantación. Ahora, ¿qué sigue? Una cosa llamada reacción decidual. ¿Ya qué me refiero con esto? Ustedes ya saben que después de la implantación, o bueno, ya desde el momento en el que se está dando pues todo esto del embarazo, las células del endometrio comienzan a aumentar de su tamaño porque empiezan a acumular glucógenos y lípidos. ¿Y esto por qué se da? Desde que la chica empezó a menstruar cuando tenía, yo qué sé, 12 años, el útero cada ciclo menstrual está súper emocionado por recibir a ese embrión. Entonces le prepara el lugar que quede súper bonito, hace que crezcan las glándulas, que los cilios se muevan más. O sea, le quiere dar un festín para que el embrión ya se sienta como en su casa. Y eso es lo que está sucediendo aquí con nuestro endometrio. Empiezan a caer estas células, se hacen gordas porque tienen muchos nutrientes en su interior y a esto es a lo que se le conoce como decidua. Entonces, al proceso, sí, al proceso por el que las células endometriales crecen y se llenan de todo este material nutritivo, que cambian su configuración, lo vamos a conocer como reacción decidual. Y la decidua son precisamente estas células del endometrio que crecieron y que evolucionaron para darle una nueva casita al embrión. Entonces,
estas células, esta decidua va a tener otra función y es que va a servir como una barda. Porque yo les decía, el sincitio trofoblasto es sumamente invasivo, o sea, no le importa nada y va allí comiéndose todo lo que tiene a su paso, porque pues entre más espacio tenga el bebé, mejor, ¿no? Pero pues tampoco hagan de cuenta que llega aquí la decidua y le dice, basta, ya no puedes avanzar más de aquí, no seas egoísta y abrazado, así como el papa en el meme, no seas egoísta. Algo así es lo que va a pasar aquí. Entonces, la decidua, además de que está sirviendo para recubrir todo el espacio en donde se va a poner el embrión, también le sirve para ponerse un alto, para que el sincitio trofoblasto no invada más allá de donde le toca, porque les digo, no puede ser egoísta ni aborazado. Y ya teniendo esto en cuenta, vamos a tener tres tipos de decidua. Lo que sería la decidua capsular, que es aquella que literalmente va a estar cubriendo al embrión y que si se dan cuenta tiene forma como que de una capsulita. Vamos a tener la decidua basal, que es aquella que se queda entre el embrión, que sería este puntito negro, y pues la pared uterina, que digamos es como su silla. Entonces, lo importante de esta decidua basal es que se trata del componente materno de la placenta. Y esto lo vamos a aclarar un poquito más. Ahorita solamente ténganlo en cuenta. Es sumamente importante que la decidua basal es el componente materno de la placenta. Y ya vamos a tener también otro tipo de decidua, que es la decidua parietal, que es aquella que se encuentra cubriendo pues el resto del endometrio, pero que no está cubriendo al embrión, o sea, literal, lo que sobró. Ahora, esto es la expectativa versus realidad, que me encanta ponérselos. Entonces, esto es lo que les decía. Vamos a tener aquí nuestra pequeña decidua capsular que está cubriendo al embrión. Esto sería la decidua basal y el resto decidua parietal, que conforme va creciendo el embrión, pues también le van sucediendo diferentes cosas a este tipo de deciduas, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, algo muy importante que tienen que conocer es que vean, les presento al corion. ¿Pero qué rayos es el corion? Es una capa constituida por el trofoblasto, así como el mesodermo extraembrionario subyacente, que va a formar una cubierta alrededor del embrión, del amnios, del saco vitelino y del pedículo de fijación. En su conjunto, a todo esto le vamos a llamar vesícula coriónica, la cual va a tener, como pueden ver aquí, una cavidad, la cual va a ser obviamente cavidad coriónica, y en ella se encuentra flotando el embrión. Y pues obvio, está rodeada por el trofoblasto en general. Y otra cosa que seguramente ya están deduciendo a partir de la imagen es que sobre la superficie de nuestra vesícula coriónica o del trofoblasto comienzan a crecer una serie como de ramitas, que son estas cosas verdes que ven aquí, a las cuales les vamos a llamar vellosidades. ¿Pero qué rayos es una vellosidad? Bueno, más o menos al final de la segunda semana, las células de nuestro citotrofoblasto comienzan a proliferar, de tal modo que van a dar unas proyecciones, que sería más o menos esta cosa verde que está aquí. Y estas proyecciones, les decía, comienzan a, pues sí, como a extenderse, así como se ve en la imagen, hacia afuera. Eventualmente, estas vellosidades comienzan a crecer gracias a un ambiente hipóxico, que es lo que se encuentra allí en el útero de la madre, y comienzan a crecer, 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 hasta que siguen creciendo, siguen creciendo, siguen creciendo. Van a haber unas que van a llegar hasta contactar a la decidua, y a estas las vamos a conocer como columna citotrofoblástica. ¿Por qué? Pues porque está, o sea, si se dan cuenta, como que la punta de cada vellosidad está nada más de verde oscuro, que es el citotrofoblasto. Entonces, estas columnas citotrofoblásticas son, pues sí, son nada más una masa de citotrofoblasto que está contactando con la decidua. Ok, además de esto, nuestras vellosidades están cubiertas por una capa muy delgadita de sincitio trofoblasto, que es lo que se ve un poco más como verde clarito, excepto, les decía, en esta parte de las columnas. Ahora, de estas columnas, les decía, van a entrar en contacto con la decidua y van a comenzar a rodearlos. Aquí no se los puse como en el, bueno, se me pasó dibujarlo honestamente, pero hagan de cuenta que comienza a invadir también aquí alrededor de la decidua, porque les mencionaba que la decidua era precisamente como que la barrera. Entonces, hagan de cuenta que esto es como el moho, se empieza a expandir el moho, hasta que topa con una pared, pero como no puede atravesar la pared, pues empieza a crecer por encima de ella. Más o menos eso es lo que está sucediendo aquí.
Ahora, la decidua también va a crear como, digamos, también una serie de proyecciones que no son como tal eso, pero vamos a decirles así, que serían estos pequeños como que piquitos que están viendo que están rodeando a cada vellosidad. Estas cosas que están creciendo a partir de la decidua se van a conocer como tabiques placentarios. Y después vamos a ver que cada uno de estos tabiques es el que va a limitar el espacio entre los cotiledones, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esto. Y lo que les decía, parte de estas vellosidades que ya contactaron con la decidua se van a conocer como vellosidades de anclaje. ¿Por qué? Pues porque evidentemente están sirviendo como un anclaje, es como una liana, o sea, ya quedaron allí atrapadas y ya están conectando, digamos, los tejidos maternos, que sería la decidua, con el embrión. Pero esto no es todo porque también el citotrofoblasto sigue creciendo y eventualmente va a dar otras pequeñas ramificaciones, que son estas chiquitas que están acá, a las que vamos a conocer como vellosidades flotantes. ¿Por qué? Pues porque allí están flotando, o sea, no se están agarrando de nada. Y otra cosa que todavía no les he dicho es que, bueno, ya pueden intuirlo a partir del dibujo, vamos a tener un espacio que se encuentra entre las vellosidades, que obviamente se va a llamar espacio intervelloso, el cual va a estar lleno de sangre materna. Entonces, esto es súper importante porque vamos a tener allí la sangre, entonces lo que hacen las vellosidades es que entran en contacto con esta sangre y allí realizan el intercambio de sustancias, nutrientes, oxígeno, desechos, o sea, allí se realiza todo este intercambio. Ahora, también esto, lo que tenemos que tener en cuenta es por qué a la placenta se le conoce como un órgano hemocorial. Se le conoce así porque nuestras vellosidades coriónicas se encuentran rodeadas, o sea, literal, están ahí flotando como si fuera un mar de sangre. Entonces, por eso es hemocorial. Hay otros que era, por ejemplo, el del puerco, que creo que se le dice epitelio corial, no estoy completamente segura de ello, pero es porque, digamos, sus vellosidades, o la verdad no sé qué tengan los puercos, están en contacto con la sangre a través de un epitelio. No es como nosotros, que están literalmente allí flotando en medio en medio de la sangre. Con ellos no, hay un epitelio de por medio. Y ya, nada más que no se les olvide que vamos a tener esta pequeña cubierta de sincitio trofoblasto. Porque pues yo sé que al principio les había dicho que era como que súper invasivo, pero ya ahorita como que se calmó. La hipoxia a él no le ayuda tanto a crecer, a diferencia del citotrofoblasto, entonces ya es como de, ok, ya me calmo. Ya está más tranquilito y nada más se quedó aquí alrededor de las vellosidades, ya no está en todas partes y ya no está invadiendo más. De estas vellosidades vamos a tener varios tipos. Por su parte, vamos a tener las vellosidades primarias, las cuales hagan de cuenta que esta es un esquema mucho más bonito de una vellosidad y que la vamos a hacer un corte transversal. Hagan de cuenta que si a nosotros nos partiéramos por el ombligo, entonces la vellosidad primaria se va a componer del citotrofoblasto en su interior y del sincitiotrofoblasto en su exterior. Luego vamos a tener el desarrollo de vellosidades secundarias, las cuales se sigan componiendo de citotrofoblasto y de sincitiotrofoblasto, pero además en ellas se va a infiltrar, por decirlo de alguna manera, mesodermo extraembrionario, que es lo que tenemos aquí. Y ya finalmente vamos a tener las vellosidades terciarias, que básicamente son exactamente lo mismo que las otras, pero lo que las distingue es que en estas van a empezar a meterse vasitos sanguíneos. Y junto con los vasos sanguíneos, pues otro tipo de células, ¿no? Obviamente las células sanguíneas. Y en este caso, los macrófagos de la placenta, los cuales tienen un nombre muy particular y es que se llaman células de Hofbauer. Ah, y otra cosa, lo que sucede aquí es que vamos a crear la barrera placentaria. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, los componentes de la barrera ya los están viendo allí en la pantalla. Esto es más o menos lo que pasa cuando veíamos lo de espermatogénesis. O sea, yo mamá tengo mi código genético, el cual es lo mismo para todas mis células, pero estoy teniendo un hijo que si bien tiene la mitad de mi información genética y en ese sentido es igual, pues también tiene la mitad de la información del papá. Entonces es un cuerpo extraño. Por lo tanto, yo no necesito, o sea, no necesito que mis células del sistema inmune se encuentren con él, porque si lo hacen, lo van a atacar. Y es más o menos lo que pasa les decía, en la espermatogénesis, como por ejemplo cuando les da paperas a los niños. Las paperas pueden provocar
orquitis, o sea, se inflama el testículo y esto afecta a la barrera hematotesticular. Entonces, cuando la barrera se está inflamando, esto va a hacer como que, digamos, se despegue un poquito, que cree permeabilidad, y a través de ella es que penetran las células del sistema inmune, y cuando se encuentran a los espermatozoides que nada más tienen la mitad de nuestra información genética, dicen, no, pues esto es raro, chin, los atacan. Y por eso la parotiditis, las paperas, es lo mismo, pueden causar esterilidad. No siempre pueden hacerlo, y ese es el mecanismo. Entonces, para evitar que algo así suceda con nuestro bebé, necesitamos establecer pues lo mismo, una barrera. ¿Por qué? Porque necesitamos protegerlos ahora sí que de nosotros mismos. No le podemos decir a nuestro sistema así tipo, oye, este es el bebé, no lo ataques, por favor. No, necesitamos ponerle esta barrera. Y de nuevo, ahora tenemos la expectativa versus realidad. Entonces, les decía, comienza la implantación. Aquí en este caso lo verde sería el sitio trofoblasto y lo morado el sincitio. Comienza la implantación, comenzamos a invadir, se crean nuestras lagunas maternas porque están erosionando los vasos. Y ahora sí comenzamos a tener primero nuestra vellosidad primaria, que nada más tenía cito y sin sitio trofoblasto. Seguimos avanzando, seguimos penetrando y a nuestra vellosidad ahora se le va a meter un poco de mesénquima, con lo que se va a formar una vellosidad secundaria. Seguimos avanzando, eventualmente se nos van a meter un poco de vasitos sanguíneos y ahora va a ser una vellosidad terciaria. Seguimos avanzando, les decía, las vellosidades comienzan a crecer y van a tener una parte que va a estar compuesta únicamente de citotrofoblasto, que son las columnas citotrofoblásticas, las cuales entran en contacto ahora sí que con los tejidos maternos y nos constituye una velocidad de anclaje. ¿Por qué? Pues porque se está anclando, está poniendo en contacto a los tejidos embrionarios con los tejidos maternos. Y pues aquí también podemos ver las vellosidades flotantes que pues están allí flotando. Ahora, hay que hablar de otra cosa, que es el corión liso y el corión frondoso. Entonces, ¿qué rayos es esto? Bueno, al principio, hagan de cuenta que nuestras vellosidades se comienzan a producir y a desarrollarse de igual forma en todos lados alrededor de la vesícula coriónica, pero esto no se va a quedar siempre así. ¿Por qué? Porque en algún momento comienzan a llegar los vasos sanguíneos, pero esto lo hacen de forma preferente. Imagínense que ustedes son un vaso sanguíneo y que andan por allí por la carretera del embrión. Entonces, aquí están los vasitos de la mamá. ¿A dónde les va a ser más fácil llegar? A esta parte que está allí cerquita, luego, o que tienen que irse por acá, comienzan a rodear y se tienen que llegar hasta esta parte que está bien lejos para llevarles la sangre, pues no, cuesta más trabajo. Entonces se va a decir que tenemos una infiltración preferente de los vasos sanguíneos. ¿A qué voy con esto? Que obviamente comienzan a desarrollarse de preferencia en lo que sería la decidua basal, que es lo que les decía, es donde está más cerca. Y a esta parte la vamos a conocer como corión frondoso. Ahora, el corión frondoso es el componente fetal de la placenta. Ya reunimos los dos componentes. Entonces, el componente materno sería la decidua basal y el componente fetal sería el corión frondoso. Entonces, esto es, hagan de cuenta como si ustedes tuvieran una plantita. Ustedes llegan, la hablan bonito, la riegan todos los días. Obviamente, las vellosidades que se encuentren en este lugar van a crecer muy bonito. Y precisamente por esa forma, porque son vellosidades y porque tienen aspecto de árbol y porque aquí sí están creciendo, es que le vamos a decir que tienen un aspecto frondoso. O sea, literal, imagínense un árbol, lo regaron bien, estuvo bien bonito, entonces quedó precioso, súper frondoso. Y del otro lado, lo que sería el polo abembrionario, o sea, donde no está el embrión, esto es lo contrario. En esta plantita se lo dejamos al hermano que está salado con las plantas, que a lo mejor luego se le olvida regarlas, o sea, las tiene muy descuidadas. Aquí las vellosidades no van a crecer bien, por lo que empiezan a atrofiarse, se quedan allí chiquitas. Y aquí lo que estamos conociendo entonces es el corión liso, que les decía va a estar en el polo abembrionario. Ahora, después de esto, nuestra vesícula coriónica pasa de estar así súper chiquita en un principio, comienza a crecer, a crecer, a crecer. ¿Por qué? Pues porque estamos produciendo mucho líquido amniótico y porque el bebé mismo comienza a crecer. Entonces, comienza a ocupar más espacio
que se encontraba en la cavidad uterina. O sea, si se dan cuenta, aquí todavía hay como que un poquito de espacio de cavidad, pero conforme vamos creciendo, la cavidad uterina queda completamente ocupada por nuestro bebito y por todas sus cositas. Entonces, conforme esto pasa, pues vaya, la decidua capsular, que recuerden es la que está cubriendo al embrión, junto con el corión liso, se empiezan a apachurrar y de por sí ya no les estaba llegando suficiente sangre, pues ahora que están más apachurrados, peor tantito. No van a tener acceso a la sangre, a los vasos sanguíneos, y entonces comienzan a sufrir atrofia hasta que desaparecen. Y de esta forma, pues podemos decir que el corión liso queda en contacto con la decidua parietal. Y ahora sí, les presento a la placenta madura, que como les decía va a tener dos componentes. El fetal, que es el corión frondoso, el cual a su vez está compuesto por las vellosidades, así como por la placa coriónica, y un componente materno, que este va a ser, bueno, sí, va a ser dado por la decidua basal. Entonces, si se dan cuenta, la placenta va a tener como que dos características diferentes dependiendo de qué lado la estemos viendo. En el caso del lado materno, que les decía, este es de la decidua basal, va a tener un aspecto mate, un poco más rojito y va a tener la presencia de unas cosas llamadas cotiledones, que son como que estas bolitas que están viendo aquí, que si lo recuerdan, les había mencionado que la decidua comienza a crear como que una especie de proyecciones, que eran unas columnas que iban a ser los límites entre cada uno de estos cotiledones. Y ok, y de estos cotiledones son aproximadamente entre 15 y 20. Hay que tenerlo en cuenta porque luego, como la placenta eventualmente sale solita, hay que contarlos, porque si nos falta uno, pues no se tiene que quedar nada allá adentro, tiene que salir todo. Y en cuanto al lado fetal, bueno, pues este es más bien brillante. ¿Por qué? Porque lo está cubriendo la membrana amniótica, lo que le puede dar un aspecto como perlado, creo que le dicen. También de este lado es en donde vamos a encontrar la presencia del cordón umbilical, así como de los vasos sanguíneos. Y ya de forma general, pues la placenta tiene una forma de disco, un grosor aproximado de 3 centímetros y un diámetro de 20 centímetros y un peso de medio kilo. Entonces, así es como se ve en un esquema, así es como se ve en realidad. La cara materna, digo, esta placenta no está fresca, entonces no se nota tanto la diferencia del color, pero pues se supone que esta es un poco más rojita, mate, y se encuentran los cotiledones. Mientras que del lado materno, pues aquí estamos viendo el cordón umbilical, se alcanzan a ver los vasitos y sí se ve un poco más brillante, aunque aquí es por el flash, se debe a la membrana amniótica. Así es como se ve realmente. Estas fotos me las pasó una de las doctoras con la que doy clase el año pasado, y aquí está. Agarraron la placenta, la cortaron y si se dan cuenta, esto ya tiene, bueno, estos son las vellosidades, entonces están como que aquí todas amontonadas, aquí disecaron una sola. Si se dan cuenta cómo tiene forma como de arbolito súper bonito, está bien precioso. Y ahora sí, esta es una placenta, pues en su estado natural, por decirlo de alguna manera. Y de nuevo, esta cuál cara es, por las características que ya vimos, ya podemos decir, no, pues esta es la cara fetal. ¿Por qué? Porque estamos viendo la presencia del cordón umbilical, estamos viendo los vasitos sanguíneos y aparte se está viendo como que más aperlada, precisamente por la presencia de la membrana amniótica. Y ahora vamos a hablar un poco acerca del cordón umbilical. ¿De dónde surge? Va a surgir a partir del pedículo de fijación, el cual, bueno, comienza a alargarse y en un principio contiene tanto al alantoides como al pedículo vitelino. Entonces, eventualmente, tanto el alantoides como el pedículo y todo esto, porque también en algún momento por esta área es por donde ¿cómo se dice? Por donde se hernian los intestinos. De hecho, aquí se alcanza a ver. Se salen los intestinos, pero llega un momento en el que se regresaban hacia nuestra pancita, pero, o sea, en algún momento por ahí salen. Entonces, todo esto se regresa hasta que de tal forma nada más vamos a tener aquí a unos vasitos sanguíneos, los cuales van a surgir a partir del alantoides y que se van a encontrar como cubiertos, embebidos, o sea, a su alrededor van a tener una estructura como un tejido como mucoide al que le vamos a conocer como gelatina de Wharton, el cual ustedes ya saben es líquido
rico en células madre. De este cordón es importante saber que mide aproximadamente 50 o 60 centímetros, puesto que si diferencias en este tamaño nos pueden traer diversas alteraciones. También hagan de cuenta que el cordón umbilical tiene un largo determinado. Sin embargo, los vasos sanguíneos crecen mucho más que el cordón. Y dado que no pueden amontonarse allí como así, pues es como de, ok, necesito pasar, pero no quepo. ¿Qué voy a hacer? Comienzan a enrollarse alrededor del cordón en esta apariencia como que en espiral, que ya todos conocen. Y justamente cuando tienen esta como espiral, se dice que van a formar unos nudos falsos. ¿Por qué? Porque dan la apariencia de que tienen nudos, pero en realidad no. O sea, son nudos falsos. Nomás lo parecen, pero no son. Y también la característica importante del cordón umbilical es que va a tener esta forma súper obvia de la carita de paleta payaso, que tiene 2 arterias umbilicales y una vena umbilical. Como dato curioso, en el caso en el que tengan nada más una única arteria, esto se suele estar relacionado con algunas malformaciones cardiovasculares. Y en cuanto a las alteraciones, pues vamos a tener 2 cosas. Por un lado, que tengamos un cordón corto, en cuyo caso es menor a 30 centímetros. Pues impide el descenso del bebé en el sentido en el que hagan de cuenta que esto es como cuando ustedes sacan a pasar a sus perros con sus correas y de pronto el perro se encontró con un perro allí a lo lejos que está jugando y quiere ir a jugar con él. Entonces el perro empieza a correr y como que se jala y ustedes ahí están con la correa, pero el perro ahí anda como que jalándose. Hagan de cuenta que algo así va a suceder con el bebé. O sea, la placenta sigue adentro, no la podemos arrancar porque le haríamos daño a la mamá y no, ¿para qué quieren? Demasiado complicado. Pero el bebé ya quiere salir, entonces esto nos crea un poco de conflicto. Puede producirse parto natural, hay que tener cuidado, o si no quieren correr el riesgo, pues hacemos una cesárea de una vez. Y en el caso de un cordón largo, que mida más de 60 a 70 centímetros, vamos a tener, por ejemplo, nudos verdaderos, que allí sí hagan de cuenta, pues literal, se hizo un nudo con el cordón. No suelen ser tan significativos realmente, a menos que aprieten mucho, y allí, pues, si están muy apretados, evidentemente van a comprometer tanto el aporte de oxígeno como de nutrientes hacia el bebé. Podemos también tener otra situación que se llama circular del cordón. En este caso se refiere a que el cordón puede quedar como que amarrado alrededor del cuello del bebé y pues en realidad es más común de lo que parece. O sea, seguramente de alguno de sus compañeros, algunos de ustedes tendrán una anécdota de que su mamá le haya dicho, ay, es que si tú naciste con el cordón alrededor del cuello. Entonces es más común de lo que parece y en la mayor parte de las veces tampoco suele ser realmente significativo. Sin embargo, de nuevo, si es más, si está muy apretado, de nuevo puede comprometer el aporte de oxígeno y de nutrientes hacia el bebé. En cuanto al prolapso del cordón, este se refiere a que el cordón salga antes del bebé. O sea, normalmente sale el bebé, junto con él sale el cordón umbilical, cortan el cordón y después sale la placenta. En este caso, antes de salir el bebé, salió el cordón umbilical. Y aquí sí puede ser un poco peligroso porque si comprimimos sin querer el cordón umbilical y todavía no estamos sacando al bebé, pues de nuevo vamos a comprometer su aporte de sangre y nutrientes y no es lo que queremos. Entonces, en estos casos sí se suele recomendar que el bebé nazca inmediatamente, por lo que se suele realizar una cesárea. Y ahora sí, estas son fotos, ahora sí que la expectativa versus realidad. Si se dan cuenta, el cordón viene como que en esta distribución en espiral y crea unas pequeñas cosas a las que conocemos como nudos falsos. Y aquí no se ve súper bien, pero pues esto sería la paleta payaso, que tiene 2 arterias y una vena. Que recuerden que las arterias, en este caso, son las que llevan la sangre desoxigenada y la vena lleva la sangre oxigenada. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la circulación fetoplacentaria. ¿Y esta qué onda? ¿De dónde surge? ¿Qué le vamos a ver? Bueno, pues primero hay que recordar que el sincitio trofoblasto, yo les decía, va a erosionar las paredes de las arterias espirales del útero, va a hacer que éstas se ensanchen y va a provocar que la sangre que sale de ellas lo haga con una velocidad, bueno, más bien con una presión menor, porque como se están ensanchando, pues la sangre sale más, pues sí, con una menor presión. Y esto además va a contribuir a que se cree un ambiente hipóxico.
que, bueno, esto ayuda al crecimiento del citotrofoblasto, cosas que ya vimos. Y aquí lo importante es que la nutrición principalmente va a provenir de las glándulas maternas, porque pues les decía, ¿no? El útero se estuvo preparando todo este tiempo para acoger al bebé y ahora que lo tiene, pues lo va a alimentar primero con las glándulas. Y también una correlación importante a cuando vieron el tema de cardioangiogénesis y todo ese tipo de cosas. En este periodo es cuando vamos a tener a la hemoglobina embrionaria, que es la que tiene más fijación al oxígeno. ¿Por qué? Pues porque si estamos en un ambiente hipóxico, como en el que les estoy mencionando ahorita, en donde hay precisamente poco oxígeno, entonces necesitamos aprovechar a ese poco. No es como que llegue el oxígeno y es como de, ay, hay muy poquito, no le voy a hacer caso. No, o sea, me llega poquito, yo lo agarro porque lo necesito para sobrevivir. Ahora, conforme avanza el embarazo, pues el embrión va creciendo, el aporte de oxígeno que comienza a recibir es mayor, de tal modo que pues también comienza a fluir mejor el oxígeno a través de los espacios intervellosos y ahora vamos a cambiar más o menos a la semana 12, por lo que sería ahora el cambio hacia una hemoglobina fetal, la cual todavía tiene afinidad al oxígeno, pero ya no es tanto como la hemoglobina embrionaria. Entonces, ahora sí vamos a ver qué onda con la circulación. Primero, la sangre materna va a salir desde las arterias espirales del tejido materno y se va a vaciar en la placenta, particularmente en lo que serían los espacios intervellosos, todos estos, que eran los que les decía que estaban llenos como de un mar de sangre. Y después de que el embrión toma sus nutrientes, van a regresar por acá, por las arterias, que digan, por las venas uterinas o endometriales, está lo mismo como le quieran decir. En cuanto a la sangre fetal, esta va a llegar desde el feto hacia la placenta a través de las dos arterias umbilicales. Llegan hasta acá, las arterias umbilicales, si se dan cuenta, se meten al interior de las vellosidades, a esto me refería con los vasos sanguíneos, y una vez que están aquí, en esos espacios que están como que súper delgadita la barrera, van a dar el intercambio de oxígeno, de nutrientes, de desechos, Ya que realizaron todo lo que querían, comienzan a regresar y el regreso se da a cabo de la vena umbilical, la única vena umbilical. Y hay otra cosa, la incompatibilidad RH que nos puede dar una condición llamada eritoblastosis fetal. ¿A qué me refiero con esto? Si bien tenemos la barrera, lo cierto es que no funciona al 100%. O sea, siempre van a haber algunas cositas que se están como que intercambiando. Vamos a ver por qué no se rechaza al feto un poquito más adelante, pero ahorita solo quédense con que la barrera no siempre es perfecta. Entonces, aquí vamos a tener varias cosas. ¿Por qué? Hagan de cuenta que tenemos a nuestra mamá y la mamá es, yo qué sé, O negativo. Y se junta con un papá y el papá es O positivo. Entonces, si se dan cuenta, la mamá es negativa, o sea que no tiene el antígeno RH, o sea, por eso es negativa, pero el papá sí. Entonces, al momento en el que están haciendo, bueno, en el que se forma el bebé, supongamos el bebé también quedó con un tipo sanguíneo O positivo, entonces el tipo de sangre de la mamá es diferente al tipo de sangre del bebé. Entonces, en el primer embarazo está todo cool. ¿Qué vamos a hacer? Puede haber una exposición de la sangre del bebé a la mamá a través de alguna hemorragia fetomaterna o no sé, por estos fallos precisamente en la membrana. Y entonces, cuando las células del sistema inmune de la mamá reconocen pues a la sangre del bebé, es como de, ok, esto no está bien, esto no es mío, esto es raro, tengo que atacar. Y después ustedes van a ver en inmuno que nuestro sistema inmune actúa de diferentes formas, una de ellas es creando anticuerpos, y tenemos 5 clases diferentes de anticuerpos, los cuales actúan en diferentes tejidos y también en diferentes momentos. Entonces, en este primer momento en donde se contacta la sangre del bebé con la sangre de la mamá va a comenzar a producir unos anticuerpos llamados IgM, los cuales van a estar dirigidos precisamente con el antígeno RH que tiene el bebé. El problema, bueno, no tanto el problema, o sea, aunque estemos produciendo anticuerpos contra el bebé, el anticuerpo IgM no atraviesa la placenta. Y como es el primero que se produce, pues ni modo, por mucho que yo quiera atacar al bebé, no puedo porque ese anticuerpo no atraviesa la placenta. Entonces, cool,
el bebé nace sin ningún problema. Ya después, en todo este paso de sensibilización en términos inmunológicos, la IgG se convierte a IgM, la IgM se convierte a IgG, y la IgG, esta ya es como que más de larga memoria. Entonces, lo que va a suceder allí es que si la mamá se vuelve a embarazar y el bebé tiene ahora, bueno, otra vez tiene O positivo, o sea, tiene un tipo de sangre diferente al de ella, como ahora la mamá ya estaba sensibilizada por el primer embarazo, ya tiene anticuerpos que van a atacar al factor RH del bebé. Y como en este caso ya pasó tiempo y ahora tiene una IgG, la IgG es la única inmunoglobulina o anticuerpo capaz de atravesar la placenta. Entonces, ¡chin! Allí sí, el anticuerpo ya pasa y está atacando a nuestro bebé, dándonos la enfermedad llamada eritoblastosis fetal, que también pueden encontrarla como anemia hemolítica del recién nacido. Entonces, puff, esto está horrible. les crea una anemia hemolítica, les crea anemia, hepatosplenomegalia, una ictericia neonatal, que puede llegar a caer nicterus, que en este proceso en el que se están destruyendo los eritrocitos, hagan de cuenta que se liberan sustancias, que es la bilirrubina. Tenemos directa e indirecta. El punto es que en una de esas dos, ustedes solo necesitan saberlo, que es una de esas dos, cuando se depositan a nivel del cerebro, es a lo que se va a llamar como kernicterus. Y, puff, obviamente no queremos tener esta bilirrubina inconjugada en el cerebro, nos causa mucho daño. Y para evitar precisamente todo esto, en el caso de que una mamá ame mucho al papá y que tiene el tipo de sangre diferente a ella y quieren tener hijos, para evitar que la mamá vaya a reaccionar en contra del hijo, les vamos a dar una cosa que es la inmunoglobulina anti-D, que básicamente lo que hace es, pues sí, neutraliza a estos anticuerpos que quieren atacar al bebé. Y si neutralizamos a los anticuerpos, pues entonces, cool, el bebé ya nace con menor riesgo de ser atacado. En cuanto a la fisiología placentaria, esta es mucho más fácil. ¿Por qué? Este esquema, la verdad es que me encantó, está súper bonito, creo que el libro es El Moore o El Antes de Nacer, vienen siendo casi lo mismo. Vamos a tener intercambio de muchos tipos de sustancias, tanto productos de desecho, como puede ser el dióxido de carbono, el ácido úrico, la bilirrubina, como otras sustancias, como pueden ser muchas hormonas, o sea, literal, todo lo que tienen que saber que atraviesa la placenta lo están viendo allí. Nada más quiero destacarles lo que les mencionaba de los anticuerpos, que son el IgG, y aquí es importante porque les decía, la IgG es el único anticuerpo que está atravesando la placenta y que comienza a hacerlo entre la semana 12 o 14, dependiendo de si están leyendo Carson o si están leyendo Lachman, y comienza a incrementar su producción a partir de la semana 34 de gestación. Entonces, esto es importante porque a partir de ese momento, les decía, es cuando tenemos más anticuerpos. La mamá nos los está donando para que nosotros podamos defendernos, porque cuando nacemos, nuestro sistema inmune es como que, pues sí, nuestro sistema inmune también es un bebé. Entonces, no está completamente capacitado ni puede hacerle frente a las amenazas que podrían llegar a tenernos. Entonces, si un bebé nace a término, cool. Pero imagínense un bebé que nace prematuro, pues ya no tuvo la cantidad de anticuerpos IgG que le dio su mamá a comparación de un bebé que sí fue a término. Entonces, este bebé prematuro va a estar más predispuesto al desarrollo de enfermedades, infecciones sobre todo. Y también otra cosa importante que quiero que chequen de esta diapositiva es que no solamente pasan cosas buenas y malas en el sentido de desechos a través de este intercambio, sino que también se nos pueden meter otras cosas, drogas, fármacos, venenos, virus como la rubiola, el citomegalovirus o toxoplasma, que es un parásito, que a estas alturas espero que ya hayan visto el tema de teratógenos en sus grupos, si no, pues ya lo saben, que se les metan estas cosas va a tener alteraciones en los bebés que pueden poner en riesgo su vida o su desarrollo normal. En cuanto a las hormonas, aquí el papel primordial lo tiene el sincito trofoblasto. Nos va a crear un montón de hormonas. Todas las pueden ver aquí. Nada más les voy a mencionar las más importantes. Entonces, la primera de ellas es la hormona gonadotropina coriónica humana, que se va a encargar básicamente de mantener el cuerpo lúteo.
En un principio, les decía, esto lo va a producir el sincitio trofoblasto, pero llega un momento en el que la placenta pues crece ya mucho y ella solita se encarga de mantener al cuerpo lúteo, porque el cuerpo lúteo es el que va a mantener el embarazo. Y con esto va a encargarse también de la producción tanto de progesterona como de los estrógenos. Ahora, dado que esto se produce en el sincito trofoblasto, que se produce incluso antes de la implantación, es esta hormona la que se suele detectar en las pruebas de embarazo y vaya, pues por eso la usamos para las pruebas de embarazo. También vamos a tener la producción de somatomamotropina coriónica o lactógeno placentario humano, que nos va a dar el crecimiento del bebé, va a ayudar con la lactancia, el metabolismo de lípidos y carbohidratos. También puede contribuir en el caso de la resistencia a la insulina. Vamos a tener otras hormonas que son muy parecidas a bueno, tienen funciones muy parecidas a sus homólogas, o sea, la tirotropina y la corticotropina coriónicas, evidentemente van a tener funciones similares a las que tenemos nosotros en un adulto normal. Aquí lo que van a tener en particular es que van a afectar la función cardiovascular materna de tal modo que asegure la llegada constante y abundante de nutrientes hacia nuestro bebé para que pueda desarrollarse de una forma adecuada. Y también vamos a tener a la hormona de crecimiento placentaria humana, la cual básicamente regula la glucosa, porque crecemos mucho con glucosa. O sea, si ustedes ven a una mamá diabética, descontrolada, obviamente, cuando nace su bebé, lo más probable es que el bebé salga macrosómico porque tiene muchas concentraciones de glucosa y la glucosa nos ayuda a crecer. Así que eso es el porqué. Ahora, en cuanto a la inmunología, esto es a lo que les decía. No podemos reconocer al bebé, no podemos atacarlo porque entonces se nos muere y no es lo que queremos. Sin embargo, les mencionaba que la barrera no era perfecta, entonces tiene que haber mecanismos que aunque reconozcamos al bebé, no lo ataquemos. Todo esto siguen siendo teorías, igual lo van a ver más a fondo cuando vayan en segundo y lleven inmuno, pero básicamente aquí en Embrio les enseñamos 4 teorías. La primera es que los tejidos fetales no presentan antígenos extraños. Esto se refiere sobre todo al cito y al sincito trofoblasto, o sea, no presentan los antígenos de histocompatibilidad y por lo tanto no podemos atacarlos. Sin embargo, pues estos antígenos, estas que son como las credenciales que dicen, yo soy el citotrofoblasto, yo soy la célula de Fernanda. Esas cosas no las tenemos en el cito ni en el sincitio, pero evidentemente sí la tenemos en las células del feto, incluso en algunas células de la placenta. Entonces, es como, o sea, tenemos zonas muy delgaditas, precisamente donde se lleva a cabo este intercambio de sustancias, o si se rompe la barrera, podemos ver, bueno, incluso van a ver después que hay algunas células del bebé que traspasan esta barrera y que andan circulando por los cuerpos de la mamá. Esto ya es más tema de inmuno, pero eso quiere decir que esta teoría no está tan cool porque no explica ese tipo de cosas. También tenemos que el sistema inmune se encuentra paralizado durante el embarazo o que tiene una represión selectiva. Esto pues tampoco no está bien porque pues si el sistema inmune estuviera paralizado, cualquier infección que le diera a la mamá, pues no podría hacerle frente, y no es el caso. Si fuera una represión selectiva, ok, te la paso, pero entonces, ¿qué sucede cuando tenemos la eritoblastosis fetal? O sea, estás reconociendo al feto. O sea, tampoco está cuadra muy bien. También que las barreras residuales impiden el reconocimiento o la llegada celular. Esto les decía, no, porque la barrera tampoco es perfecta. Y la última, que es un poco la más aceptada y la que les van a enseñar más a fondo cuando lleven inmuno, es que hay moléculas que inactivan a células inmunes o que detengan la respuesta inmune. Porque hagan de cuenta que esto sobre todo se refiere a las células natural killer, que son una especie de linfocitos. Entonces, estos linfocitos andan por allí y hagan de cuenta que le dicen a las células fetales, así como de, muéstrame tu identificación. Ella le muestra la identificación. En una situación normal, las natural killer es como de, no, pues no eres tejido de la mamá, ¡pium, pium, pium! Y las matan. Sin embargo, y se los estoy diciendo muy gracioso para que lo entiendan, hagan de cuenta que tenemos precisamente moléculas que las inactivan, entonces la célula del bebé, cuando ve que la otra ya le está sacando la pistola, agarra, saca la mordida, ya saben, todo esto, corrupción, y le da su dinerito a la célula natural killer. Entonces ya con su dinerito le dice, ok,
pasaste esta vez, no te voy a atacar. Algo así es lo que sucede. O sea, las células que van a atacar al bebé están en toda la disposición de atacarla, pero las células del bebé expresan moléculas que desactivan a las otras. Si quieren verlo no tanto del lado de la corrupción, hagan de cuenta que las células del bebé desconectan el enchufe de ellas y ya, se apagan. No se estresen mucho porque pues eso es tema de inmunología. Ahora vamos a hablar un poco acerca del parto. La secuencia es esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí solamente, pues, chequen, ¿no? Lo que les mencionaba. Primero sale el bebé y ya después sale el cordón y al último la placenta. La placenta sale aproximadamente 30 minutos después de que sale el bebé y a esto se le conoce como alumbramiento. Ahora vamos a ver algo un poco más divertido, lo que serían las alteraciones, porque las cosas siempre pueden salir mal. Primero vamos a tener las alteraciones morfológicas. Unas son muy obvias, como en el caso de que la placenta tenga 2 lóbulos, se le conoce bilobulada. Si tiene más lóbulos, se llama subcenturiata. En este caso es peligroso porque los decía, si un lóbulo se llega a desprender antes o después, pues nos puede provocar a lo mejor hemorragias o diversas alteraciones en la mamá. Vamos a tener la placenta circunvalada, en cuyo caso se va a insertar, o sea, normalmente el amnios queda cubriendo más o menos la mitad de la placenta. Acá no, la placenta cubre al amnios, entonces también hay que tener cuidado. Si el cordón umbilical llega y se implanta en una posición más como marginal, se le va a conocer como pues placenta en forma de raqueta, porque tiene forma de raqueta. Y en el caso de que tengamos una inserción velamentosa, aquí hagan de cuenta que el cordón umbilical no se implantó adecuadamente y de cierta forma, digamos que se abrió, entonces deja expuestos a los vasos sanguíneos y a la gelatina de Wharton. Y bueno, sobra decir que no es seguro, muy seguro que digamos, tener a los vasos ahí expuestos. La siguiente alteración es la placenta previa. Esta se refiere a la presencia de placenta en el segmento uterino inferior, lo que sería más o menos por acá. La placenta tiene que quedarse aquí arriba de forma normal y esto puede provocar una obstrucción parcial o total del cuello del útero, lo cual evidentemente tiene un alto riesgo de hemorragia y de, hemorragia por la rotura de los vasos, así como de complicaciones del parto. De estas vamos a tener varias formas. La primera sería la placenta de implantación baja, la cual se encuentra a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. Si se dan cuenta, aquí hay 2 centímetros, entonces está peligrosa, pero no tanto. Vamos a tener a la placenta previa marginal, en cuyo caso, pues apenas lo está cubriendo. A la placenta previa, que si se dan cuenta ya están, a la placenta previa parcial, la cual ya está ocupando aproximadamente la mitad del agujero cervical, y a la placenta previa completa, en cuyo caso está obstruyendo todo el orificio. Entonces, ¿ustedes cómo van a sospechar que su paciente tiene placenta previa? Porque va a tener un sangrado vaginal repentino, el cual no va a tener dolor y va a ser de color rojo brillante porque es sangre fresca. Y les menciono sobre todo esto del dolor porque vamos a ver ahorita después, pero hay otra cosa que se llama desprendimiento de placenta. Allí sí hay dolor. Entonces, si tenemos dolor, desprendimiento de placenta. Si no hay dolor, placenta previa. Y vaya, no suelen tener mayores complicaciones. Incluso podemos hacer tanto parto como cesárea, solamente hay que tener cuidado. Y ya el diagnóstico definitivo se hace a través de un ultrasonido transvaginal. La siguiente condición que vamos a tener es el acretismo placentario, que se refiere a la invasión o penetración de la placenta que va más allá de la superficie del endometrio. Les decía en un principio, la decidua sirve como que para ponerle un alto, una valla al cincito trofoblasto y que le diga, no, ya no puedes pasar, tú hasta aquí. Pero, pues, no siempre lo hace. Entonces, esto puede deberse a 2 situaciones. O que tengamos un cincillo trofoblasto que sea extremadamente invasivo, que nadie pudo detenerlo, o que la barrera que pone la decidua no funcionó muy bien, entonces, de nuevo, el cincito trofoblasto se aprovechó y siguió creciendo. Vamos a tener aquí 3 tipos, lo que sería la placenta acreta, que es aquella que se va a adherir al miometrio, pero no lo atraviesa, o sea, como que se queda nada más así por encimita. Vamos a tener la placenta increta, la cual, pues como dice como in en inglés, que significa en o dentro. Esta sí va a atravesar el miometrio.
Y vamos a tener también la placenta percreta, la cual va a llegar hasta la superficie externa del útero, que es la serosa o peritoneo, si quieren verlo así, percreta peritoneo, pero que incluso puede llegar a invadir a otros órganos. Entonces, sobra decir que les diga que esto es bastante peligroso. Y la clínica, obviamente, la mamá va a tener un sangrado uterino que va a ser anormal y puede tener una hemorragia postparto al momento en el que nosotros intentemos separar pues la placenta, o sea, que no saliera solita, sino en las maniobras que hacemos como para sacarla, que tenga una hemorragia intensa. Desgraciadamente, aquí el tratamiento sí suele ser que el bebé nazca por cesárea y también, pues, sobre todo si se da bueno, dependiendo de la gravedad, lo ideal es que realizamos una histerectomía, porque, pues, sí, si la placenta ya penetró tanto, ya es muy peligroso incluso separarlas y no, mejor le quitamos el útero. Vamos a tener otra condición que se llama mole datiforme y coriocarcinoma. Esto también se conoce como enfermedad trofoblástica gestacional, que tiene mucho que ver con lo que vieron igual en un principio, que era la impronta paterna, que básicamente ya saben, ¿no? Básicamente la impronta paterna involucra el desarrollo de la placenta, por eso el trofoblasto nos daba la placenta. Y esto se refiere a un proceso no infiltrante en el que muchas vellosidades muestran una tumefacción nodular y da un aspecto como en racimo de uvas. O sea, básicamente nuestra placenta se descontroló y creó, pues sí, como bolas. Vamos a tener dos tipos, la completa o la parcial, lo cual les decía depende de la impronta paterna, o sea, del papá. ¿Por qué? En el caso de una mola completa, hagan de cuenta que vamos a tener un ovocito vacío y que llega el espermatozoide a fecundarlo. Entonces, normalmente nosotros tenemos pues la mitad de la información de papá y la mitad de información de mamá, pero como en este caso no tenemos la información de mamá porque el ovocito estaba vacío por X o Y razones, entonces pues el espermatozoide ahí llegó solito, hizo lo que pudo y eventualmente pues duplicó su material genético de tal modo que nos da estas fórmulas cromosómicas de 46XX o 46XY, pero vaya, el espermatozoide no puede generar a un bebé por sí solo, necesita del ovocito. ¿Por qué? Porque el espermatozoide trae la impronta para generar la placenta, no para el bebé. Entonces, no. También vamos a tener el caso de una mola parcial. En este caso es parcial porque sí vamos a tener a nuestro ovocito funcionante, ¿ok? Pero lo que sucede es que se le van a, dos espermatozoides lo van a fecundar. Entonces, vamos a tener el material genético del espermatocito, digo, del espermatozoide, del otro espermatozoide y del ovocito. Entonces, tenemos tres materiales genéticos que están allá adentro y nos provocan una aberración, lo cual podemos ver en la fórmula cromosómica, que puede ser 69XXY, es XXY, XXX o XYY. Y se llama, por ejemplo, en el caso de la completa, es completa porque no hay ni rastros de tejido del embrión. Y en el caso de la mula parcial, como sí tenemos el ovocito, pues sí se formaron unos tejidos del embrión y podemos encontrarlos. Entonces, en la completa es un ovocito vacío y no hay ni rastros del embrión. Y en la parcial, si hay ovocito, hay dos espermas y sí puede haber restos de un embrión. Lo peligroso con todo esto es que la mola puede convertirse en un coriocarcinoma, lo cual evidentemente es un cáncer que en este caso es súper, 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 súper invasivo. Y pues no nos conviene. Entonces, el problema con esto es que, hagan de cuenta, los tumores tienen tres formas para diseminarse, el cáncer en general. Una es por contigüidad, o sea que afectan a las cositas que están ahí cerca, otra es por drenaje linfático y otra es por sangre. Entonces, imagínense, la placenta básicamente es una bolsa que está toda llena de sangre y está en contacto, pues, con sangre. Entonces, si tenemos un tumor allí, es muy fácil que el tumor haga metástasis, se va la sangre de la placenta y de allí ¡fum!, se va a los órganos que quiera. En este caso, los que son más afectados son el cerebro, el hígado y los pulmones. Y obvio, si es de metástasis, pues ya está grave la cosa. Sus manifestaciones clínicas son igual un sangrado vaginal que se dé durante el primer trimestre, que haya un dolor pélvico, así como síntomas endocrinos, porque recuerden, la placenta es la que, bueno, el sincitio trofoblasto es el que produce la HCG,
Y esta es la que produce como las náuseas y todo este tipo de síntomas del embarazo. Entonces, si normalmente una mamá tiene estos síntomas teniendo un embarazo normal, ahora imagínense que tenemos un exceso de placenta, los síntomas van a estar un montón. Y justamente por esto que les estaba diciendo, el diagnóstico se va a dar por la medición de los niveles de la gonadotropina crónica humana, particularmente de la fracción beta. ¿Por qué? Pues tenemos mucha placenta que está produciendo mucha hormona, entonces si ustedes encuentran cantidades anormalmente altas, lo más probable es que se refiera o a una molidatiforme o a un coriocarcinoma. También otra forma de hacer el diagnóstico es a través del ultrasonido, en el cual vamos a ver unos quistes en el ovario o en la placenta, lo cual le va a dar forma de panal o de racimo de uvas. Y ahora sí que el diagnóstico definitivo se hace por un examen histológico, como suele ser en la mayor parte de los cánceres. ¿Y el tratamiento? Pues no hay un bebé, entonces realmente no hay nada que salvar. En ese sentido, se hace un legrado, hay que monitorear la hormona esta que les digo, porque o sea, lo ideal sería que los niveles se redujeran, pero si siguen altos o si siguen aumentando, a lo mejor quitamos el tumor, pero pues allí sigue, o sea, a lo mejor ya hizo metástasis, en cuyo caso, pues el tratamiento ya sería dar quimioterapia. Y ahora sí, en cuanto al desprendimiento de placenta, esto se refiere, como su nombre lo indica, a una separación parcial o completa entre la placenta del útero que se da antes del parto. Y esto pues trae una hemorragia que va a ocurrir tanto en los vasos sanguíneos maternos que estaban de este lado como en los vasos sanguíneos fetales. Entonces, algunas condiciones que pueden causarlo son la hipertensión arterial o que la mamá tuviera un traumatismo abdominal muy fuerte que pues, causó que se despegara la placenta. Y las manifestaciones clínicas pues ya son más obvias. Vamos a tener un sangrado vaginal continuo, que en este caso sí va a ser doloroso, porque imagínense, hagan de cuenta que la placenta es como una sanguijuela, pero que está como que súper pegada y que tiene como que sus dientes, pues sí, pegados en nosotros. Entonces está súper pegada. Y si nosotros de pronto agarramos y la separamos, pues imagínense todo el montón de dolor y de sangre que va a salir de allí. Va a tener entonces el dolor abdominal, contracciones y va a tener sufrimiento fetal porque como se está perdiendo pues la continuidad entre la circulación materna y la fetal, ya no le van a llegar el oxígeno a los bebés y esto es lo que causa el sufrimiento fetal. Diagnóstico, de nuevo, ultrasonido. Y el parto, de preferencia se prefiere que se haga una cesárea, pero si no es muy grave, o sea, que sea poquito lo que se desprendió, podemos tener un parto normal. Y estas manifestaciones clínicas que les estoy poniendo aquí solamente se ven cuando se ha desprendido más del 30% de la placenta. Ya. Y también en el caso de que esto se suele ver sobre todo en el tercer trimestre, entonces evidentemente si se desprendió la placenta, pues el embarazo ya no puede continuar, hay que sacar al bebecito lo antes posible. Y si esto sucede en un bebé que todavía es prematuro, se le van a dar corticosteroides para ayudar con la maduración pulmonar. Complicaciones, muerte y shock hipovolémico, obvio. Ahora vamos a hablar un poco del amnios. Las cantidades normales son entre 500 mililitros y 1 litro. Este va a surgir a partir del ectodermo del embrioblasto. Entonces es esta cosita como azulita. Conforme el embrión comienza a crecer y se comienza a plegar, lo que antes era una bolsita que se encontraba en la parte de arriba, va a comenzar a rodear a todo nuestro embrión. Lo comienza a rodear, hasta que eventualmente nos encontramos ahora sí que adentro de la bolsita. Y estamos flotando en el líquido amniótico que pues vamos a ver mejor cuando veamos urinario, que creo que es el miércoles. Pues se compone tanto de orina como de secreciones del aparato respiratorio y que constantemente estamos tragando, orinando. Y va a tener diferentes funciones este amnios. Una de ellas es la amortiguación contra lesiones mecánicas. O sea, no es lo mismo que ustedes estén adentro de una bolsita y que se mueva la mamá y ustedes siguen allí flotando, a que, por ejemplo, no tuvieran este líquido y cualquier golpe que tuviera la mamá, pues ahora sí que es como de, le pega feo al feto. También, como no estamos igual pegaditos al útero, vamos a tener espacio, lo que va a facilitar nuestro crecimiento, así como los movimientos fetales.
y evita adherencias del amnios, o sea, para que no salgamos ahora sí que como que envueltos de un celofán, que sería el amnios, eso nos ayuda. Va a ayudar igualmente al desarrollo pulmonar y va a tener una acción bacteriostática, lo cual nos va a proteger de las infecciones. Igual no creo que nadie se los pregunte, pero tiene dos fases de producción. La primera va a ser similar a los líquidos fetales y se va a dar un intercambio de sustancias a través de difusión, porque en las primeras 20 semanas todavía nuestra piel todavía tiene peridermo, entonces como que permite este intercambio de sustancias, pero ya después va a adquirir la queratina que lo está rodeando y esto va a dificultar el intercambio de sustancias, entonces ya no se va a dar por difusión. Aquí los componentes del líquido amniótico ya van a ser la orina y los pulmones y vamos a estar deglutiendo a una velocidad constante de 20 mililitros por hora. Otra cosa extra, bueno, nosotros ya nos estamos tomando nuestro líquido, pero entonces me van a decir como de, ok, ¿y por qué no se acumula? Es muy fácil porque nosotros nos estamos tomando el líquido, pasa a nuestro intestino y en el intestino se absorbe. Del intestino pasa a la sangre y de la sangre pues ya recorre nuestro cuerpo y eventualmente se va por los vasos hacia la placenta y de allí hacia la mama. Entonces constantemente es como que estar reciclando todo esto. Y como un dato extra, se ha visto últimamente que el amnios tiene propiedades antiinflamatorias e incluso angiogénicas, así como que es una fuente importante de células madre, pero esto todavía sigue como que en desarrollo y no se los van a preguntar nunca. Vamos a tener dos alteraciones principalmente, lo que sería el oligohidramnios, que vamos a tener una cantidad menor de 500 mililitros y puede tener dos causas principalmente. Por un lado, la agenesia renal bilateral, esto es súper importante porque en el caso de que nada más tuviéramos un riñón, él se va a encargar de todo el trabajo. Entonces, para tener oligohidramnios necesitamos que no haya ningún riñón o que ambos tengan una obstrucción que no los permita trabajar bien. O por otro lado, que tengamos una rotura prematura de membranas. También podemos tener un polihidramnios, que es cuando tenemos ya más de 2 litros, y este se va a deber por dos condiciones, las cuales tienen mucho que ver en el sentido en el que el líquido amniótico sale a partir de que nos lo estamos tragando y después pasa a nuestra sangre y nuestra sangre a nuestra mamá. Entonces, en el polihidramnios, algo allí se interrumpe. ¿Cuáles son las condiciones que no nos permitirían tragar? Que tuviéramos una atresia esofágica, o sea, ya no pase líquido, o que de plano no tuviéramos cabeza, y en este caso sería anencefalia. Van a haber unas alteraciones que son las bridas amnióticas. Estas se refieren a que hay desgarros en la cubierta interna del amnios. Y como sucede con las lesiones en otra parte de nuestro cuerpo, pues llegan ahora sí que nuestras células y comienzan a arreglar todo y van a crear unas bandas de tejido fibroso, las cuales pueden adherirse al feto y van a afectar su desarrollo normal. Entonces, en casos leves, vamos a tener que como que le están apretando alguna extremidad o alguna parte de nuestro feto y van a crear como que estas cosas medio apachurradas que se llaman anillos de constricción. Si ya son moderadas, pues estas ya son, pues nos condicionan a que no podamos movernos bien, a que haya una isquemia y posterior necrosis, por lo que se tiene que amputar la extremidad. O en casos más graves, pues va a afectar a estructuras vitales. Y como esto suele darse al principio de la gestación, por eso es como que si te afecta algo lo va a hacer de una forma más fea y suele llevar a la muerte. Y también una de las cosas que podría como condicionarlo sería la rotura prematura de membranas, lo cual nos predispone tanto al desarrollo de infecciones, porque obvio, como al desarrollo de bridas amnióticas, porque pues, se rompió la membrana, entonces va a tener tejido fibroso y todo lo que les venía explicando. También en el caso de oligohidramnios y un parto prematuro. Y ya casi acabamos. Creo que queda una diapositiva. En cuanto al saco vitelino, pues básicamente lo que les mencionaba era que llega un punto en el que se incorpora al cuerpo del cordón umbilical, entonces va a ayudar al desarrollo de los vasos umbilicales. También va a ayudar a la transferencia de nutrientes un poco, no demasiado, o sea, pues sí, no demasiado. Como pueden ser las vitaminas A, el ácido fólico, la vitamina B12 y la vitamina E. También es súper importante porque va a ser el primer centro hematopoyético, si lo recuerdan todavía.
También contribuye hacia la herniación de los intestinos y también es importante porque es el primer lugar en el que alcanzamos a distinguir a nuestras células germinales primordiales en su migración hasta la cresta genital. Y también últimamente se ha descubierto que pueden dar origen a algunas células de la microglía del cerebro, que son, pues sí, los macrófagos del cerebro, a algunas células de Langerhans en distintos tipos de epitelio, así como a poblaciones diferentes de macrófagos tiselares. Ahora, estas funciones suenan así como que wow, pero la verdad es que tampoco son gran cosa, porque nosotros, pues el saco vitelino no es como que tan uff. O sea, creo que lo más importante sería que sea el primer centro hematopoyético, pero la función real de un saco vitelino en otras especies, hagan de cuenta que es una gallina, entonces el saco vitelino lo que tiene es un montón de nutrientes que lo ayuda. Entonces una gallina pone su huevito y en el huevito está dentro el pollito que quieren hacer. El pollito ya no está en contacto con la mamá. Entonces es como cuando ustedes se van de campamento, pues se llevan sus mochilotas con un montón de comida porque van a estar un montón de tiempo incomunicados. Eso es lo que sucede. Este tipo de animales tiene un gran saco vitelino que tiene muchos nutrientes para todo el proceso en el que ellos, pues sí, desde que hasta que nacen. Y en el caso de nosotros, pues no lo necesitamos porque como estamos adentro de la mamá, ahora sí que tenemos a nuestra disposición todo el tiempo que queramos todos estos nutrientes. Y el alantoides, que esta cosa sí no hace la gran cosa. Este se va a dar como una evaginación del intestino posterior que aquí se ve. Esta pequeña evaginación del intestino posterior. Ay, perdón, lo de los vasos umbilicales es aquí, se me fue la onda. Este va a ayudar al desarrollo de los vasos umbilicales y eventualmente, pues ya saben, ¿no? Va a contribuir a formar el uraco que posteriormente, cuando se oblitera, cuando se cierra ya en el adulto, va a formar al ligamento umbilical medio y en caso de que no se cierre, pues tenemos diversas alteraciones, como el uraco permeable, que es la fístula, quiste y seno uracales, pero eso lo veremos con calma en, pues el miércoles, cuando vemos el desarrollo del sistema urinario. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o si todo les quedó claro o si siguen despiertos. Los escucho aquí con confianza. Súper, súper. Bueno, de todas formas, los invito a que vengan y llamen a sus amiguitos para la clase del miércoles, que vamos a ver el desarrollo del sistema urinario. Por si cualquier cosa, pues les escribo en el chat mi número, por si tienen alguna duda. 564. Sí, creo que está bien. Entonces, pues cualquier duda que tengan, yo estoy allí. Si puedo ayudarles, pues adelante. Y eso sería todo. Los veo el miércoles y inviten a sus amigos. Y resuelvan el post-test que ahorita les mando. Nos vemos.